Bueno, muy bien, ya estamos, como les decíamos, con la entrevista. Está con nosotros en esta jornada Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario, actual asesor en materia de seguridad del precandidato Luis Lacalle Pou. En las últimas horas ustedes lo han visto aquí en Florida, porque en la lista 6218 de Marcos Pérez lo ha traído en el marco de una serie de disertaciones. Y yo le diría, para romper el hielo, un buen comisionado parlamentario, como le dijo el ministro Eduardo Bonomi. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. La tarea de comisionado tuve el gusto de desempeñarla durante 10 años y puedo decirle que fue una tarea muy difícil, como lo es la del actual comisionado, sobre todo en momentos en que las cárceles presentan problemas y el comisionado está en el medio, porque el comisionado inspecciona, recomienda, pero no tiene capacidad de gestión. Entonces muchas veces es el canal, el nexo de transmisión de inquietudes que no puede resolver. Yo le puedo asegurar que fue una experiencia bien interesante, pero difícil al mismo tiempo. ¿Por qué cree que le dijo eso? Bueno, no sé, no, eso habría que preguntárselo al ministro. ¿Lo sorprendió? No sé, yo prefiero no andar por la vida comentando los dichos del ministro, pero yo creo que hoy el comisionado actual está haciendo una muy buena gestión y yo creo que al propio Ministerio del Interior le vendría muy bien tomar en cuenta esas recomendaciones. Yo creo que hay ahí una hoja de ruta que le permitiría al propio Ministerio del Interior empezar a tomar algunas medidas para revertir un problema real. ¿Las tomó cuando usted estuvo? Mire, yo diría que hubo dos periodos. Al principio fue muy difícil porque no se conocía la institución, porque no existía. Exactamente. No se conocía. Pero fue toda una novedad. Fue toda una novedad, pero además, ¿sabe? Yo tenía esta sensación, llamaba a un lugar y entonces decía, buenas tardes, soy fulano de tal, comisionado parlamentario, y sentía un silencio del otro lado. Y en ese momento yo sentía que la otra persona estaba preguntando quién es este señor y por qué me llama y qué hace. Entonces, hacer conocer esa institución, le puedo asegurar que no fue fácil. Y sobre todo, no fue sencillo instalar la idea verdadera de lo que es el comisionado parlamentario. Sí. El comisionado parlamentario es una oficina de tutela de los derechos humanos, tanto de las personas que están privadas de libertad, como de los funcionarios, como de las personas que van a las cárceles a la visita. Es decir, no es el abogado de los presos. Entonces, eso llevó un tiempo. Yo le diría que la gestión de esos 10 años tuvo un periodo que fue en subida, con viento en contra y piedras de punta. Tan fácil como eso. Ajá, ¿y después? Y después una leve bajada, no crea que fue una autopista de bajada, pero yo creo que se entendió mejor el rol de la institución y todo fue más sencillo. Y en particular, yo creo que de los directores, trabajé con 5 directores que fueron distintos, todos entendían la realidad carcelaria a su manera, con algunos tuve más cercanía y con otros más discrepancias. Pero en particular deseo destacar la etapa del inspector Luis Mendoza, donde ahí hubo una receptividad muy grande a las recomendaciones, también en los otros periodos, podría mencionar a Jorge Sass, pero yo diría que finalmente el saldo fue positivo. Bien. Ahora que está detrás de cámaras José Pedro Delgado, el inspector José Pedro Delgado, un referente de la policía y para mí un gran apoyo. Sí, y que cuando estaba José Pedro Delgado en muchas de las instituciones policiales, incluso al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo, yo me preguntaba recién, en esos momentos el papel de las comisarías era o parecía que eran muchas más activas de lo que son ahora. ¿Lo eran? Y uno se pregunta, ¿cómo llegamos desde aquella época a las comisarías vacías? Porque hubo comisarías vacías. Y no estoy hablando de Florida particularmente, estoy hablando incluso de la que le robaron una cafetera. Sí, a 3 cuadras de mi casa, en Montevideo. ¿Sí? A 3 cuadras de mi casa. ¿A 3 cuadras? Sí. ¿No la vio pasar la cafetera? No, pero mire, yo cuando me enteré que habían robado la cafetera de la 10ª, dije, bueno, esto es una señal roja, ¿no? Se ha llegado a eso porque detrás hay una concepción equivocada. Hay una política de seguridad que está equivocada. Yo no atribuyo intenciones, yo simplemente mido los resultados. Las comisarías fueron, durante todo el siglo XX, parte del siglo XIX, la piedra angular del sistema de la seguridad en Uruguay. Sí. El despliegue territorial que tenía
la policía le dio históricamente un resultado para el combate del delito. La delincuencia cambió y por lo tanto nosotros no pretendemos volver a las comisarías de los años 80 y 90, es decir, nosotros no vamos en la línea de la restauración hacia atrás, sino que queremos evolucionar, es decir, queremos que las comisarías vuelvan a estar llenas, que tengan funcionarios suficientes en calidad y en cantidad, y que puedan ser el espacio donde se restablezca el nexo que se ha roto, que se ha perdido, en buena medida, entre la población y la policía. Y uno de los problemas graves que tiene hoy el país es que no se aclaran los delitos, y no se aclaran porque no se investigan bien. Y no se investigan bien, entre otras cosas, porque las comisarías están vacías. Porque antes había un policía que tenía una experiencia acumulada, que conocía el barrio, conocía la ciudad, conocía a las personas de bien, conocía a los delincuentes, sabía dónde se vendía la droga, sabía dónde estaban los aguantaderos, las cosas robadas. Entonces ahí había un capital de conocimiento que hoy se perdió. En parte porque esos funcionarios salieron, se jubilaron, se fueron, sí. A muchos los invitaron a que se fueran, y sobre todo porque las nuevas generaciones, y lo digo como ex docente de la escuela de policía, aparecen ahora como más verdes. La calidad de la preparación no es la misma que se tenía hace un tiempo, y sobre todo en las materias duras de instrucción policial. Hoy de pronto se les enseña mucha doctrina, no está mal la formación teórica, pero está fallando la formación en lo esencial, que es el saber policial. Y además, José Pedro lo sabe muy bien, cuando un oficial egresaba, se lo colocaba al lado de otro que era experiente y que lo iba conduciendo, y había una cadena intergeneracional de transmisión de conocimiento, y hoy se quebró esa cadena. Se quebró esa transición. Se quebró esa transición. Imagínese un equipo de fútbol donde empiezan a sacar a los referentes, y entonces van promoviendo a los más jóvenes. Claro. Entre los más jóvenes hay talentosos. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero vos no podés hacer un equipo donde son todos jóvenes. Tenés que hacer un balance entre la juventud, la experiencia, y eso se perdió. Y yo creo que el tema de haber vaciado las comisarías fue un error muy grande, muy grande. ¿Qué sentiste ahora cuando el ministro y algunas otras jerarquías de la institución del Ministerio del Interior y del Servicio Policial empiezan a reconocer cosas, datos, hechos, tal vez, no quiero usar demasiados calificativos, pero tal vez fallas en algunas cosas? Y algunas que vos habías marcado, me parece, si mal no recuerdo. Mirá, por un lado siento ante todo una sensación de tiempo perdido, de la oportunidad perdida. Mira, hay cosas que nosotros... ¿En qué se demoró mucho? Yo te iba a preguntar eso. Datos también que se han reconocido. Pero mirá, se demoró, por ejemplo, en tomar medidas elementales que ni siquiera se han tomado. El tema de los celulares en las cárceles. Pero yo no puedo entender cómo no se bloquean esas comunicaciones. Está claro que una persona que está privada de libertad tiene derecho a la comunicación con el exterior, lo cual no le da derecho a tener un celular. Y entonces, a través de los celulares, esa gente está operativa trabajando en redes de crimen organizado. No entiendo, por ejemplo, cómo llegaron ahora a la decisión de meter a la Republicana dentro de las cárceles, cuando hace 3 años venimos advirtiendo que el sistema de seguridad penitenciaria está colapsando y se está cayendo. Y se empezó a caer porque no se repusieron las vacantes. ¿Cómo puede hacer un policía a esta hora para mantener el control, si son 2 o 3, en un módulo donde hay 700 internos? Ahí no hay control. Entonces, vos me preguntás, bueno, ¿y qué sentimos cuando se empiezan a reconocer estas cosas? Yo diría que, lejos de sentir la satisfacción de que, bueno, porque vos tenías razón, no, sentimos la frustración de que se perdió tiempo y se perdió una oportunidad. Y además, tengamos en cuenta que cuando el delito avanza, después es muy difícil volver hacia atrás esa situación. Caer es muy fácil, levantarse es difícil, y sobre todo en materia de control del delito. ¿Los operativos Mirador llegaron tarde también? Es porque otra hay cosa. Quienes los califican como positivos, pero también lo ven como tardíos. Mirá, es otra cosa donde hace 3, 4, 5 años que venimos diciendo, cuidado, se está perdiendo el control del territorio. Hay gente a la que están dejando actuar, narcos que están dejando actuar, que se han adueñado de los barrios, cerraron las calles, imponen la ley mafiosa de ellos en lugar de la ley del Estado, y se los dejó crecer. Entonces, los operativos Mirador, de alguna manera, vienen a hacer un reconocimiento de que se debió haber actuado antes. Ahora hay que ir en malón
Y hay que ir con mucha policía, hay que ir con topadoras, hay que abrir las calles que se cerraron. Nunca se debió perder el control de eso. Entonces, ahora lo que se está haciendo es empezar a revertir una situación que jamás se debió haber dejado crecer. Y yo lo que creo es que en el Ministerio del Interior en los últimos años hubo un bloqueo, se transformaron en, yo diría, impenetrables a las críticas, a las sugerencias. Creo que el propio partido de gobierno se equivocó cuando respaldó una vez sí y otra. Fueron 9 interpelaciones a Bonomi. Y en esas 9 interpelaciones, ponele que alguna de las cosas que decía la oposición no estuviera bien. Vamos a admitir eso. Yo creo que se estaba advirtiendo a tiempo lo que se debía corregir. Sí. Algo tendrían que haber escuchado. Y sin embargo, en lugar de admitir eso y de corregir el rumbo, se cerraron cada vez más. Es más, Bonomi el año pasado, me acuerdo que en un momento dijo que si el Partido Nacional gana las elecciones, nos dijo algo así, como se van a pegar contra una pared y van a fracasar. Y yo salí públicamente a decir, pero ¿y en base a qué supone el ministro que nosotros vamos a fracasar? ¿Por qué? Si ni siquiera conoce nuestras propuestas a fondo. ¿Les anticipó el fracaso? ¿Por qué creen que les anticipó? Bueno, yo diría que es parte de la pirotecnia política, pero sí, pero nosotros cuando planteamos que hay que trabajar mucho mejor en las cárceles, sí, que hay que recuperar el control territorial perdido, cuando decimos que hay que respaldar a la policía, estamos aplicando el sentido común. Yo creo que hay medidas que se tomaron erróneamente, en algunos casos por ser obcecados, por no escuchar a tiempo las críticas. Y creo además que ha habido un desconocimiento, me parece que se perdió tiempo. Perdió tiempo el primer gobierno del Frente Amplio cuando tenía una concepción cargada de ideología y de ingenuidad. Y lo digo con el debido respeto. Yo particularmente, de ingenuidad. Y la ingenuidad de creer que a través de las políticas sociales solamente se iba a revertir el problema de la delincuencia. Sí. Y fíjate que todo lo que vino después fue una época de bonanza económica. No es nuestro tema discutir cuánto hay de propio y cuánto de viento de cola favorable en el mundo. Pero lo cierto es que el desempleo cayó a los mínimos históricos. Llegó a estar en el 5.4%, los mínimos históricos, en el mismo tiempo que las rapiñas se disparaban al máximo. Ahí hay algo que está mal, porque el delito es contracíclico. Si vos tenés más empleo, claro, menos desempleo, entonces teóricamente debería haber menos delito. Y el delito se disparó. Se tomaron medidas porfiadas. Todo el mundo le decía, cuidado, están deshaciendo estructuras como el Departamento de Investigaciones, hurtos y rapiñas, automotores, radio patrulla. Sí, vos decías que no se investiga bien hoy y el Ministerio ha estado difundiendo una y otra vez que tiene cuerpos especializados para la investigación. Para cosas. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué no se investiga bien? ¿Por qué se demora a veces, o uno siente que se demora en cerrar algunos delitos, digamos, complejos? Se demora y no hay una respuesta efectiva porque se desestructuraron dependencias que tenían una tradición como la Dirección de Investigaciones, porque se vaciaron las comisarías. Entonces, a nivel de crimen organizado había direcciones especializadas que fueron licuadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la delincuencia tuvo facilidades para actuar, porque no tenía enfrente un cuerpo que lo seguía, que lo investigaba. Y, por ejemplo, antes había un homicidio, o el homicidio de un policía, y salía toda la policía atrás. Exacto. Salía. Y de repente no lo encontraban en las primeras 48 horas, pero seguían, y al final aparecían. Sí. Y se esclarecían más homicidios. El problema es que hoy no se denuncia una gran cantidad de delitos, no se denuncian, y a pesar de eso hay 29.000 rapiñas denunciadas el último año. ¿Vos sentís que falta información a veces? Sí, falta. No, mirá, ¿dónde está? Mirá, no tengas duda, que la única estadística fiel a la realidad es la de los homicidios. ¿Por qué? Porque por una vía o por otra está el cuerpo. ¿Te enterás que alguien se murió? Exacto, sí, claro. Que lo mataron. Entonces, claro, cuando vos tenés una cifra que dice 414 homicidios en el año 2018, vos sabés que hay una cifra escalofriante, que equivale a una epidemia de homicidios de acuerdo a las tasas internacionales. Cuando te dicen hay 29.000 rapiñas, en realidad tenés buenas razones para suponer que son 40.000 o 50.000. Vos decís que son más incluso. Estoy seguro, pero no estoy seguro en base a una corazonada. Sí. Esto estadísticamente está estudiado. Por cada delito que se denuncia, hay una porción, una cantidad de delitos que no se denuncia. En Uruguay, en todos lados, con excepción del homicidio.
Aplica para todo. Aplica para todo. Ajá. ¿Cuánto es la cifra oculta del delito? Sí. 60, 70%. No lo digo yo, lo dicen los criminólogos, esto está de alguna manera reconocido a nivel internacional. Entonces, aplicale un 50% a los 29.000 rapiñas que se denunciaron. Estás arriba de las 50.000. Y estás, por lo tanto, si hay 140.000 hurtos denunciados, hay más de 200.000. Es una cantidad de delito brutal, brutal. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa porque no se previene bien el delito, no se reprime a tiempo. Tú me hablabas de los operativos Mirador. Sí. Yo te digo, no está mal, es tardío, es insuficiente. Poner a la Republicana es tardío y no es lo mejor, porque de acuerdo a las normas internacionales, la seguridad penitenciaria es una especialidad que no puede ser desempeñada por un grupo de choque. Te voy a contar algo cortito, a ver qué opinás vos. Cuando estaba dando acá en el informativo la noticia de que la Guardia Republicana se iba a hacer cargo de las cárceles, lo estábamos dando obviamente como la novedad que implicó en ese momento noticioso, me llega un mensaje de un sargento militar, ¿verdad? Y me dice, che, así, en estas palabras, dice, ¿es afuera o es adentro? Porque a ellos les va la vida el que sea afuera. Claro. ¿Y eso? No. Lamentablemente, no quiero decepcionar al sargento, pero quien crea que en este país se puede prescindir en el corto plazo del Ministerio de Defensa en los perímetros de las cárceles, o está delirando o no conoce la realidad carcelaria. El Ministerio de Defensa hoy es clave como apoyo en la gestión penitenciaria y no se puede prescindir a corto plazo. Y la Republicana creo que debería... Aunque la Republicana entre... pero la Republicana, es decir, el tema no es si es la Republicana, en realidad lo que hay que hacer es restablecer inmediatamente el control, el dominio sobre la cárcel. Porque si no tenés permanentemente los grupos de crimen organizado que a esta hora en la que nosotros estamos conversando acá están coordinando todo el delito que se va a cometer mañana. Yo hablaba de los celulares hoy y que hay legislación al respecto. Sí. Y no hay forma. ¿Por qué no se saca? Sí. ¿Por qué se deja el celular? ¿O cómo ingresa el celular? A ver. ¿Por qué no se saca? Esa es una pregunta que debe responder el Ministerio del Interior. Yo tengo una interpretación de los hechos, que la dije públicamente y nadie me contradijo. ¿Sabés por qué creo que no lo hacen? Porque como deshicieron el cuerpo de seguridad penitenciaria, hoy no tienen la espalda como para tomar una medida, la de inhibir la señal de los celulares, no la pueden bancar. Entonces, como no la pueden bancar, no la adoptan. Ahí Entonces, hay un motín, decís vos, les pasa por arriba. Rato. Les pasa por arriba. ¿Sabés por qué no hay motines hoy? Porque pueden hacer lo que quieren. Antes había motines porque había una fuerza que oponía y contestaba y ponía límites. Como hoy no están los límites, no hay motines. Es un vale todo. Entonces, lo primero, por eso digo, lo primero que hay que hacer para combatir el crimen organizado es retomar el control territorial en los barrios, en los pueblos, en el campo, en el interior profundo, que es tierra del crimen organizado, sí, y en las cárceles. Y detrás del abigeato y detrás del narcotráfico hay organizaciones muy poderosas, que no son ingenuos y que tienen una gran fortaleza. Y la única manera de lograr resultados es combatirlos desde el primer día frontalmente. Yo creo que eso no se está haciendo. ¿Qué le prometes a la gente si lográs estar en el gobierno de la calle Pou, por ejemplo, al frente de la seguridad? Mirá lo que siente, esta pregunta te la hago con este condimento. El ciudadano de a pie siente que detrás de todo siempre está la droga. Siempre es por problemas del narcotráfico, del microtráfico principalmente en ciudades como la nuestra. Porque cuando uno escucha volúmenes de kilos, a nosotros ya con gramos ya kilos. Es un revuelo. Y vas a Montevideo y escuchás volúmenes de kilos. ¿Qué le prometes a la gente? ¿Cómo se puede cambiar esto? Mira, yo te agradezco la pregunta y quiero ser muy claro en la respuesta. El tema no es quién accidentalmente va a estar al frente del Ministerio del Interior, sino que aquí hay una decisión que pasa por el futuro presidente, si es la calle Pou, que ha dicho que el tema de la seguridad va a ser clave en la gestión de gobierno. Segundo, que ese presidente va a estar respaldado por un equipo, y yo te puedo asegurar que es un gran equipo. Aquí tenemos presente a José Pedro Delgado, pero además de José Pedro hay toda una generación con grandes conocimientos, no solamente son los policías, los civiles que nos hemos especializado en el tema
de la seguridad militares. Y con esto lo que quiero decir es que nosotros estamos en condiciones de ofrecerle un programa sólido a la gente, soluciones que no vamos a cuantificar, nosotros no vamos a decir 30% menos o 40% menos, porque sabemos que ese es un camino poco responsable, es un camino demagógico que recorrió el actual presidente cuando era candidato y después pasó lo que pasó, y eso generó un gran desencanto en la gente. Nosotros estamos en condiciones de prometer, primero, firmeza para reprimir el delito, respaldo a la policía, tomar las medidas que el sentido común dicen que hay que tomar, como esto de los celulares, y el coraje como para tomar esas medidas y después bancarlas. Eso es básicamente lo que nosotros podemos prometer. Luego, podemos entrar en el detalle de cuáles son las medidas, pero sobre todo el eje de la propuesta es este: responsabilidad para enfrentar una crisis de seguridad que es la peor de toda la historia y donde ya no se puede hacer más la plancha, ya no hay más margen, porque en esto nos va la vida literalmente, a nosotros, a nuestros hijos, nos va la vida, la libertad, porque hemos de alguna medida perdido espacios de libertad por el crimen, y eso es inadmisible. Nosotros estamos en condiciones de revertir esa crisis. Te hago la última, y es vinculada con Florida. Conociste a Ugarteche, supongo. ¿Pensás que cambió la cosa cuando ya no estaba? Teniendo en cuenta que ese era un policía muy experiente y que tenía una visión bastante diferente, y que incluso antes que vos había hecho alguna que otra advertencia acerca de lo que terminaría pasando, y en algunos casos pasó. Estamos hablando de Julio Ugarteche. Exactamente, de Julio. Yo creo que él cumplió un papel muy importante como director de la Policía Nacional, y creo que en un futuro gobierno la figura del director nacional de la policía es absolutamente clave. Más importante que incluso en estos gobiernos. Yo creo que hay que jerarquizarlo más, con una diferencia. A mi juicio se ha ido mezclando, desde lo político se ha ido contaminando lo técnico. ¿Qué quiero decir? El Ministerio del Interior avanzó sobre la policía. Y yo creo que la policía tiene que mantener la tradición de independencia técnica y la confianza del mando político, Ministerio del Interior. Sí. Hay que diferenciar Ministerio del Interior como mando político y la Policía Nacional como la encargada de cumplir las funciones que la Constitución y la ley le asignan. El comandante de la fuerza es el director de la Policía Nacional. El ministro del Interior tiene que dar la línea, el marco político, y el que debe ejecutar es el policía, recomponiendo una línea jerárquica que lamentablemente se ha ido rompiendo. Se ha roto esa cadena. Ya no era la última, pero ya, vos sabés que vos en eso que planteaste, ahora se me vino algo que tiene que ver con que siempre hemos tenido la disyuntiva en los departamentos de que si es mejor un jefe político o un jefe técnico. Y por lo menos la experiencia, lo que nos dice la experiencia, es que aparentemente es mejor un jefe técnico. ¿Pasa lo mismo a nivel de entonces? Mira, siendo plenamente coherente con lo que acabo de decir, si vamos a la idea de que el comandante es el director de la Policía Nacional y que el jefe de policía es el primero de la fila, tiene que haber una conexión permanente. Y no estoy tan seguro, fuera de casos excepcionales, que esa conexión se pueda dar entre un policía y un civil. Es más, intercalar un civil en la línea de mando me genera algunas dudas. Puede haber algunos civiles con mucho conocimiento del tema de la seguridad, que no son muchos, que pueda interpretar, pero en principio yo diría que hay que separar muy bien lo político de lo técnico. Tiene que haber una absoluta sintonía entre el Ministerio y la policía. Hoy no la hay. Se ha roto esa confianza. Yo creo que el Ministerio y el ministro en particular han desconfiado de la policía. Y nosotros lo que queremos es confiar en la policía, respaldarlo, y naturalmente que la contrapartida es tener un mecanismo interno de control muy fuerte. Nosotros no estamos para apañar situaciones de corrupción o de desvío de la ley. En todo caso, cumplimiento estricto de la ley. Y diría que el jefe de policía tiene que ser el primero de la fila en el departamento. Del mismo modo que la figura del comisario
para nosotros es clave. El comisario tiene que volver a sobresalir, tiene que ser el referente en el barrio, en la comunidad, y además el referente y el apoyo para el personal subalterno. Y eso se perdió y es indispensable recomponerlo. Yo confío en que hay reflejos y hay una reserva dentro de la policía, en actividad y en los retirados, que está viva y que con un buen liderazgo y con un buen mando, evidentemente está en condiciones de empezar a revertir esta crisis en el corto plazo. Garcés, muchas gracias. Gracias, un gusto realmente. Sí, realmente. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces la entrevista con Álvaro Garcés. Seguimos.